Gracias a HBO, los fans del genio mexicano Chespirito pueden conocer mejor y más detallada la vida de este artista, no solo la parte del ascenso, sino también las polémicas, y es que si bien La Vecindad del Chavo fue un proyecto muy importante, esta estuvo plagada de detalles desconocidos para muchos, y no es para menos, pues el listado de actores que la conformaba era única e irrepetible. Por ello, queremos hacer una remembranza de cada uno de los integrantes de este proyecto televisivo tan entrañable y que ya no están con nosotros. Esto es Zapping Top, y estos son los actores de La Vecindad del Chavo que extrañamos muchísimo. Bueno, yo soy Rondamón y tengo la horrible desgracia de vivir en la misma vecindad que el Chavo del 8. Ah, cómo me busca problemas ese chavito, pero pues ni hablar. Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, nació en Ciudad de México, pero apenas tenía 2 años cuando su padre lo llevó a vivir a Ciudad Juárez, y siempre estuvo rodeado del mundo del arte, pues sus hermanos eran figuras artísticas de gran renombre en México. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, y Manuel el Loco Valdés, pero no eran sus únicos hermanos, siendo más de media docena. Su carrera comenzó en el cine, pero tras llegar al Canal 8 en la televisión mexicana, conocería a Roberto Gómez Bolaños. Ese encuentro lo llevaría a interpretar el personaje que marcaría su vida para siempre. Pero el talento de este artista era completo, pues además de actuar en escenarios, también sabía tocar y cantar. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, busca amor, solamente amor. Y estamos seguros de que, al igual que muchos, piensas que este era el más talentoso de la vecindad, y es cierto. Sin embargo, Ramón nunca aspiró a explotar ese potencial y simplemente quiso trabajar lo suficiente para vivir. Ramón tenía una gracia, nada más que no le interesaba, él no quería figurar, no tenía ambiciones artísticas, pero era excelente. Lejos del escenario, Ramón era una persona reservada, casi ermitaña, de carácter fuerte, sí, pero con una amabilidad que dejaba huella. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés fallecía a los 64 años, víctima de un cáncer de pulmón, ya que lamentablemente siempre estuvo ligado a la bebida y fumaba demasiado. Pero si bien todos respetamos mucho la historia de este artista, se generó cierto conflicto con el actor tras su fallecimiento, pues en años posteriores, Florinda Mesa terminaría dejando entrever que Don Ramón no solo tenía problemas con el alcohol y el tabaco, según ella, tuvo problemas con otras sustancias. Un comentario que alteró a la familia del actor. Una persona, si droga y alcohol no le hubiera funcionado jamás a ese programa, entonces es una mentira completamente, no sé la razón que pueda tener esta señora. La última escena que este genio grabaría no sería para el Chavo, pues en sus últimos días trabajaba para el show Ake Kiko, grabando una escena que presagiaba su final. La última escena de Don Ramón era que Kiko y otros se retaban para visitar un panteón con el efecto de bruma. Entra, se pierde en la bruma y ya eso fue lo último que hizo. En un emotivo y último encuentro en el hospital, Edgar Vivar visitó a Don Ramón, donde este, fiel a su estilo inigualable y sentido del humor, le dijo a su compañero: «Ay, señor Barriga, ya no le voy a poder pagar la renta». Una frase llena de ternura, nostalgia y el humor que siempre caracterizó a Don Ramón. Edgar Vivar, al salir de la habitación, no pudo contener las lágrimas. Ese momento marcó el adiós entre dos grandes amigos que compartieron años de risas y complicidad frente y detrás de cámaras. Mientras que Carlos Villagrán tuvo una última conversación muy particular. Lo abracé, empecé a llorar, nos abrazamos y me dijo: ya, no llores, cacheto, allá te espero. Le digo con el señor: no te hagas tonto allá abajo. Su partida también impactó muchísimo a María Antonieta de las Nieves, pues recordemos que Don Ramón fue su padrino de bodas. El gran cariño que se tenían en la vida real era inmenso, pues incluso este actor la consideraba una de sus hijas. Las giras, cuando llegaban al hotel, mi papá ponía la foto de sus 7 hijos en ese tiempo y al final ponía la de María Antonieta. Contaba a María Antonieta o la Chilindrina como una de sus hijas. Fue así que María Antonieta se encontraba en una gira de circo en Perú, y fue allí cuando se enteró de la noticia del fallecimiento de su amigo y compañero. Esto hizo que la actriz se descompensara y fue a dar al hospital, motivo por el cual no terminó la función.
A pesar de no estar presente en el funeral, la Chilindrina lamentó profundamente no haber podido estar con él en sus últimos momentos. Y años más adelante, la actriz recordaría muy emocionada la memoria de su querido padre. Te doy las gracias. Papito lindo, mi amor, cómo te quiero. Rubén Aguirre comenzó su camino en el mundo del espectáculo en Monterrey, participando en programas locales. Entre 1962 y 1970, también se destacó como cronista taurino y locutor de radio, resaltando su primer éxito, la radionovela No vuelvo a comer higos, un proyecto donde él solo hacía todas las voces, y lo hacía como jugando. Por eso le sorprendió el impacto que generó este proyecto. Yo inventé una radionovela en la que yo hacía todos los personajes y así me entretenía, y todos los efectos de sonido con una taza que tenía, la puerta, un pedazo de cadena por ahí. ¿En vivo lo hacías? Sí, ahí en vivo. A pesar de ser ingeniero agrónomo, el lado artístico pudo más. El destino lo llevaría por otros caminos. Tras su llegada a Canal 8, ahora en el Estado de México, fue que su carrera daría un vuelco completo. En esta televisora conocería a Roberto Gómez Bolaños. A partir de allí comenzarían las colaboraciones constantes, pero fue en el corto programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada donde nació el personaje más emblemático de este artista, el profesor Girafales. ¿Tubo de cañería? ¿Cuál tubo de cañería? Me ha pegado en la cara y esta cara no es mía. No, es de mi público. A través de este papel, Rubén Aguirre se consolidó como una figura central en el universo de Chespirito, participando fielmente en la mayoría de sus proyectos. Pero un pasaje sumamente impactante en su vida fue un accidente terrible que sufriría este artista. Estando en el coche, él y su esposa pasarían una experiencia lamentable. Me fallaron los frenos, no pude frenar, pero apreté el pedal y como son los accidentes, ¿verdad? Mi esposa perdió una pierna. A mí me tuvieron que operar de la columna vertebral. Esta pierna la tenía en 3 pedazos, fracturas. Fue debido a esto que la vida del actor se volvería aún más hogareña, alejándose por completo del mundo del espectáculo, pero siempre recordado por su personaje. Lamentablemente, el 18 de junio de 2016, Rubén Aguirre falleció en su hogar en Puerto Vallarta, acompañado de su familia. Una neumonía complicó su salud en sus últimas semanas. Otro artista que queremos mencionar es el actor Germán Robles. Algunos lo recordarán como Don Román, primo de Don Ramón. Es el primo de Rondamón. El primo de Don Ramón, ¿eh? Este gran artista fue convocado por Chespirito como un invitado especial, ya que Robles era muy conocido en México tras participar en más de 40 películas. La idea nunca fue sumarlo al elenco estable. Su presencia se debió a que Don Ramón, por problemas de salud, debió ausentarse algunos días del set de grabación. Fue así que Don Román solo participó en una tanda de grabaciones, Las Escondidas y La Caja de Madera, estrenado en 1975. ¿Y cómo se llama? Román. ¡Ay, lo mismo que Don Ramón, pero volteado! Habiendo nacido en Asturias, España, este gran artista le dedicó su vida artística a México. Pese a ello, siempre se le fue negada la nacionalidad mexicana. Con ya una avanzada edad, se dedicó al teatro en sus últimos años, pero fue allí donde su salud se vería afectada. Tras haber sido diagnosticado con peritonitis, estuvo internado 12 días en terapia intensiva, falleciendo el 21 de noviembre de 2015 a los 86 años. La actriz mexicana María Luisa Guadalupe Alcalá Escolano, también conocida como Malicha, fue también otra artista que pasaría por la vecindad del Chavo. María Luisa daría vida al personaje de Malicha dentro del programa El Chavo del Ocho en 1974, en reemplazo de la Chilindrina, quien dejó el programa por un año. Malicha, dentro de la ficción, era la ahijada de Don Ramón y vivía dentro de la vecindad, en el departamento 44. Malicha. Su carrera artística seguiría trabajando en más proyectos de la época y un gran número de telenovelas, siendo así que el 21 de febrero de 2016, esta artista falleció mientras dormía en su residencia en Ciudad de México, a los 73 años. Su cuerpo fue cremado, pero su familia no reveló el destino final de estas mismas, pero comentaron que posiblemente las esparcirían en el mar o en el bosque, siendo los lugares favoritos de la actriz. La actriz Olivia Leiva fue una de las tantas actrices que personificaron al personaje de Gloria, la tía de Patty, y quien se ganó el cariño de muchos por su belleza. Es usted un encanto, Monchito.
Antes de incursionar en la actuación y aparecer en el programa del Chavo, Leiva se dedicó al modelaje, y es que gracias a su gran atractivo, incluso incursionó como reina de belleza, y participó en Señorita México 1967, en donde representó al estado de Guerrero. Tras aparecer en el programa de Chespirito, esta artista seguiría dedicándose a la actuación, apareciendo en algunas películas de la época, siendo así que en el 2019, Leiva fallecería el 17 de febrero a los 73 años de edad, tras una lucha contra el cáncer. Abraham Stavchansky Altshuler, mejor conocido como Abraham Stevans, nació en México, de padre de origen ruso y madre canadiense. Stevans comenzó sus estudios en el teatro en 1949 y poco a poco fue forjándose un sólido lugar en esta industria, siendo un actor de teatro de profesión. Incluso en sus últimos años de carrera se dedicó a producir obras de teatro. Este actor participó en contadas ocasiones para diversos proyectos de Chespirito, pero se le recuerda mucho más como aquel dueño de una feria a la que acudían los protagonistas. Me imagino que por el trajecito usted es el dueño de esto, ¿no? Sí, señor. El 5 de marzo de 2019, Stevans falleció en Ciudad de México a los 86 años de edad, por causas no reveladas. María de los Ángeles Fernández Abad, mejor conocida como Angelines Fernández, nació en Madrid, España. Así es, esta gran artista que brilló en México tiene ascendencias europeas. Ya como una mujer adulta, Angelines fue una activista constante ante la situación que vivía su país por aquellos años. Debido al riesgo que esto significaba, decidió emigrar a México en 1947 y poco a poco fue abriéndose paso en el mundo artístico de su nuevo país, ya que incluso participó en películas junto a leyendas como Cantinflas y Arturo de Córdoba, ganándose así un lugar en la época dorada del cine mexicano. Curiosamente, la comedia no era su especialidad. De carácter fuerte y formación dramática, le costó al principio adaptarse al estilo de humor de Chespirito. Fue su gran amigo Ramón Valdés quien le recomendó personalmente con Roberto. Con permiso. Fácil. ¡Muñeco! ¡Rorro! Estos dos eran sumamente cercanos, fue por ello que la actriz fue una de las que más sufrió la partida de Don Ramón, donde uno de los hijos del actor comentó cómo la actriz estuvo 2 horas cerca del ataúd del artista cuando falleció. De ese detalle que mucha gente cuenta, que estuvo ahí en el funeral, al lado del féretro, llorando. Dicen que estaba 2 horas o 3 ahí al lado, no creo honestamente, pero de que había ese afecto y esa amistad y que sí lo sufrió definitivamente, sí. Angelines interpretó a la bruja del 71 durante más de 2 décadas, robándose el cariño de toda una generación. A pesar de su éxito, en sus últimos años se enfermó gravemente por problemas de salud, muchos de estos debidos al tabaco. Esta lucha culminó tristemente el 25 de marzo de 1994, cuando falleció a los 69 años. Hoy los restos de Angelines Fernández descansan en los mausoleos del Ángel en Ciudad de México, estando solo a 5 metros de distancia de donde se encuentra la tumba de Don Ramón. Siendo hermano de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños también es una figura muy recordada de la vecindad del Chavo, y de hecho, es en el programa del Chavo y sobre todo en la escuelita donde lo veíamos más, ya que no era muy común verlo en los episodios de la vecindad o el Chapulín Colorado, ya que su trabajo era más que todo detrás de cámaras, pero Chespirito le daba la oportunidad para que apareciera en sus programas. Fue así que luego del término del programa de Chespirito, Horacio se dedicó a lo que mejor sabía hacer y donde estaba más cómodo, trabajar como guionista y productor de televisión. Y de hecho, a comienzos de los años 90, este incluso trabajaría muy de cerca con su hermano Roberto, pero en el apartado de producción. Su salud se vio afectada tras una fractura en el fémur, lo que hizo que durante sus últimos años tuviera que valerse de un bastón. El artista se enteró que en el año 2000, Televisa realizaría un gran homenaje a Chespirito en marzo. Tenía una gran emoción y llegó a participar con entusiasmo en los preparativos. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1999, a la edad de 69 años, falleció de un infarto al corazón. Raúl Padilla García nació en medio de una familia dedicada al teatro. Desde muy pequeño, Raúl fue preparado para seguir el mismo camino. Desde los 4 años de edad, Raúl recibiría clases de actuación y pronto se integró a la compañía teatral de su padre. Pero esto no sería del todo de su agrado, pues años después expresó que no recordaba su niñez con alegría, pues no tuvo una infancia normal, exigiéndole disciplina y constancia desde muy pequeño. A finales de los años 20, su carrera en el teatro se fue consolidando, convirtiéndose en un rostro habitual de las tablas mexicanas.
Siempre le dedicó más tiempo al teatro y tiempo después participaría en la televisión y posteriormente el cine. En 1979 ingresó al equipo de Chespirito para personificar a Jaimito el Cartero. Pero tenemos que ir hasta la cocina. Está cerca. Es que quiero evitar la fatiga. Y posteriormente fue el licenciado Morales. Lamentablemente, el 3 de febrero de 1994, Padilla falleció en Ciudad de México a los 75 años de edad a causas de un infarto. Pero su entrañable personaje no solo marcaría a muchos fans, pues el personaje quedó inmortalizado en una estatua ubicada en Tangamandapio, Michoacán, el pueblo natal de Jaimito el Cartero. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nació en una familia de clase media en Ciudad de México. Fue el segundo de 3 hermanos, aunque en su juventud se interesó por el boxeo y estudió arquitectura en la UNAM, jamás ejerció su carrera. Su verdadero destino era el arte y la comedia. Su incursión profesional comenzó en el mundo de la publicidad, lo que le abrió las puertas a la radio y luego a la televisión. Ya en la década de los 50, se consolidó como guionista muy solicitado, pero fue en 1968, al integrarse a la televisión independiente de México, cuando llegó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde además de escribir empezó a actuar. En 1970, su espacio se amplió a 1 hora y surgió el programa que todos conocemos, Chespirito. En medio de este espacio se presentaban distintos bloques de puestas en escena cómicas, resaltando el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. La primera vez que hice algo y que la gente medio me conocía era el Chapulín Colorado y tenía yo ya 41 años. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Y el Chavo tenía 42. Esto quiero decirlo a aquellos que dicen ya no tengo oportunidad. No, siempre hay oportunidad. Lamentablemente, en 2013, el 28 de noviembre, fallecería a los 85 años en Cancún. Un día después de anunciarse su fallecimiento, un carro fúnebre blanco se encargó de hacer un recorrido desde su hogar hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo privado, visitando Televisa San Ángel, y allí se realizó una misa privada para familiares y personas cercanas, siendo velado en el Estadio Azteca y enterrado en el Panteón Francés, dejando una huella imborrable en la industria de la comedia mexicana. Uno de los últimos proyectos donde se involucró como creativo fue en la propia serie animada El Chavo, siendo supervisor directo de la primera temporada. Su huella fue tal que incluso en 2022 se intentó traerlo de regreso para un comercial, siendo muy criticado por la pésima calidad en el apartado digital. Pero afortunadamente HBO llegó a mostrarnos un proyecto más interesante sobre este artista. Y antes que te vayas, ¿cuál es el artista que más extrañas de la vecindad? Te leemos en los comentarios. Esto fue Sapin Top. Terminamos transmisión.